Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería hablar un poco sobre las creencias, dar un pantallazo básico porque es un tema muy profundo, muy importante para, conocer al ser humano, conocernos a nosotros, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo es nuestra realidad. A ver, cuando nacemos somos niños, bebé, estamos 0 kilómetros, es decir, lloramos, reímos, comemos y nada más, y hasta por ahí no más. Pero entramos en un mundo donde nos da estímulos permanentemente. Esos estímulos nos provocan reacciones, ¿no? Por ejemplo, reír o llorar, ¿no? Y son las primeras experiencias de vida. Esas primeras experiencias nos marcan de alguna manera. ¿Qué quiero decir? Así como reímos por primera vez, reímos después siempre. ¿eh? Si bien somos seres inteligentes donde permanentemente estamos modificando nuestros pensamientos y demás, entonces también pasa con las creencias de ir como puliéndolas, pero la base siempre está en las primeras experiencias. Lo mismo cuando lloramos. La primera vez que lloramos va a ser la manera de cómo vamos a llorar cada vez que enfrentamos alguna situación emocional o alguna situación problemática. Bueno, así todo, ¿no? Por eso la ciencia dice que para que yo pueda ver una silla, tengo que tener el concepto silla en mi sistema nervioso, ¿sí? Si yo no tengo el concepto silla, no puedo ver una silla. Dicen en algún documental que vi que cuando Colón se acerca a América, descubre América, los indios que estaban en la costa no veían los barcos. Y no veían los barcos porque no tenían concepto de barco. Y el chamán, que es el médico indio, el que trabaja con el plano espiritual, empezó a hacer algunos ritos que veían energías que se movían y demás, y al final pudo visualizar naves a lo lejos. Cuando le transmite esto a la tribu puede ver las naves a lo lejos. Esto lo tomo significativamente para explicar cómo funciona, ¿no? Porque entonces vamos a ir más profundo, es decir, vamos a suponer que yo en mi primer relación con una mujer, mi madre tenía un carácter, una forma de ser, tenía un trato determinado hacia mí, y me produjo una internalización de ese modelo en mis creencias, ¿sí? Por lo tanto, para mí el modelo de mujer es ese modelo que yo aprendí. Si ese modelo era un modelo hostil, malo, de agresividad, no un modelo amoroso, bueno y demás, a mí me queda grabado el concepto de mujer mala, por decirlo de alguna manera y tratar de explicarme, de hacerme entender en lo que quiero explicar. Entonces, ¿qué pasa? Tengo el concepto de mujer mala en mi vida. Funciono en la vida y ¿con qué me encuentro? Con mujer mala. Entonces digo, puta, ¿por qué siempre cada vez que me encuentro con una mujer o tengo una pareja, una relación donde pongo toda la buena voluntad, terminan tratándome mal? ¿No? ¿Por qué? Porque no veo mujer buena. Es decir, no tengo concepto de mujer buena, por lo tanto no veo mujer buena. Tengo concepto de mujer mala, por lo tanto veo mujer mala. Las creencias, para explicarlo de alguna manera, lo hago de esta manera, pero para entender cómo nosotros estamos como programados. Es decir, de acuerdo a esas creencias, es como nosotros proyectamos la vida. Entonces uno dice, wow, pero ¿qué? No, si viene una mujer buena, no veo a la mujer buena, no la veo a la mujer buena. Ahora, ¿existe o no existe? No sé, para mí no. Para mí existe la mujer mala, porque en realidad la realidad es una proyección de las creencias que tenemos nosotros. Esto lo dice la ciencia, de nuestro pensamiento. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo cambio esto? Porque digo, ¿qué? Entonces estoy predestinado mi vida a mujeres malas. No, yo puedo cambiar las creencias. No puedo cambiar todo el mapa de creencias porque son todas mis experiencias que se plasmaron en mi sistema nervioso. Es decir, ¿cómo lo llevo yo al campo físico esto? ¿No? Que estoy hablando desde lo imaginario. Y ustedes saben que yo siempre hablo desde los tres planos, espiritual, imaginario y cuerpo físico concreto, ¿no? Entonces, en el cuerpo físico yo tengo una red neuronal que se desarrolla de acuerdo a mis experiencias. Entonces, ¿por qué tengo concepto silla? Porque yo tuve la experiencia de silla y esa experiencia de silla hizo desarrollar una red neuronal en mí donde reconoce la silla. Así funcionamos y somos. Esto es muy importante porque estamos hablando de nuestra esencia y del poder de nuestros pensamientos. Acá el tema es esto que es natural,
cómo tener control sobre esto, ¿no? Porque entonces quiere decir que lo que yo construyo en mi pensamiento lo puedo construir en la realidad, que así dice la ciencia que hacemos desde la física cuántica. Entonces, pero vamos al punto de vista terapéutico, ¿no? ¿Cómo yo sano esto? ¿Cómo cambio? ¿Cómo empiezo a vincularme con mujer buena? Hay un trabajo para hacer. Yo en los años de trabajo en mi profesión fui desarrollando distintas técnicas de acuerdo a los conocimientos, a las experiencias, a las necesidades, donde de repente fui haciendo algunas pruebas o usando algunas prácticas donde me llevaron a resultados, ¿no? Es decir, para entenderlo hay que hacer un cambio de creencia. Es decir, sacar creencia mala, poner creencia buena. ¿Por qué? Porque la creencia está atada a la conducta. Es decir, mi conducta tiene que ver con mis creencias. Y esas conductas se transforman en hábitos. Las creencias se afianzan, las conductas se hacen hábitos, yo estoy estructurado y programado. ¿Tá? Entonces, y es más fácil cambiar una creencia que cambiar un hábito. ¿Tá? Pues yo puedo cambiar la creencia, pero después tarda tiempo hasta que esa nueva creencia empiece a funcionar en la conducta. ¿Tá? Y más que después se haga un hábito, porque ese es el proceso. Entonces yo tengo que sacar la conducta vieja, la creencia vieja que cambio la conducta, pero tengo que esperar un tiempo hasta que el hábito se modifique. Porque ¿qué es el hábito? Vamos al ejemplo del auto, de manejar un auto con la caja de cambio, ¿no? Yo al principio, cuando manejo por primera vez, estoy mentalizado en ver dónde pongo la primera, la segunda, la tercera, o marcha atrás, o el cambio que yo necesite hacer. Pero después que ya me lo aprendo, ya no lo pienso cada vez que lo hago. Yo lo hago automáticamente. Yo paso de primera, segunda, tercera sin estar pensando en hacerlo, sino por la necesidad del manejo. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de lo que es una conducta y lo que es un hábito de la conducta, ¿no? Y ese hábito se transforma en inconsciente, por eso es difícil cambiar. Entonces yo tengo que ir a la creencia, hacer un trabajo con la creencia de cambio y después en el hábito también tengo que hacer un cambio. Esa parte es consciente, de concentración. ¿Estamos? Ahora, acá hay un problema con el cambio de creencia. Porque no es mental, no está en el plano de lo mental, ni el plano de lo conductual, digamos, del cuerpo. Está en el plano energético, en el plano espiritual. Entonces ahí tenemos un problema. Yo lo resolví como trabajo en los tres planos, espiritual, imaginario y físico concreto. ¿Qué quiero decir con esto? Tomo conciencia que tenemos tres niveles de existencia nosotros. En psicología, acá donde hay una falla, porque en psicología se trabaja la conducta, se trabaja lo imaginario, pero no se toma en cuenta lo espiritual. Es más, el psicólogo no tiene ninguna formación en el campo espiritual. Entonces, falta una pata ahí. Porque este trabajo de cambio, verdaderamente de cambio, se trabaja en el plano espiritual, en el plano energético. Entonces yo tengo que llevar esas dos creencias, la mala que quiero cambiar y la nueva que voy a hacer el intercambio, lo tengo que llevar en el plano emocional. Entonces, lo que hago son dos prácticas. Una práctica de meditación. ¿Por qué meditación? Más allá que yo no soy meditador, ni tampoco la intención es hablar específicamente de desarrollar ningún método de meditación. Simplemente trabajar con los pensamientos. Es decir, lograr un estado emocional de equilibrio, es decir, salir del plano mental y tratar de entrar en un plano más energético, más espiritual, donde yo trato de que mi mente deje de bombardearme con pensamientos. Ustedes saben que nosotros estamos todo el tiempo pensando, pensamos en esto, pensamos en aquello, y si tenemos un problema más todavía, porque pensamos en el problema, en la solución, y qué hago, y que no dejo de hacer, todo en la cabeza, todo en la cabeza. Eso produce mucho ruido, produce mucha toxicidad, porque en realidad esos pensamientos, ninguno de ellos, o por lo menos el 90%, no se plasman en la realidad. Son expectativas que están ahí dando vueltas y terminan siendo tóxicas porque no sirven para nada. Entonces, la mente, ¿para qué está hecha la mente? ¿Para qué está hecho el pensamiento? Justamente lo que decíamos. Es decir, yo lo que trato en la meditación es de parar el bombardeo de la mente de los pensamientos indiscriminados. ¿Por qué? Porque la mente está estructurada como el lenguaje. No entran dos pensamientos a la vez, entran de a uno. Entonces, ¿yo qué hago? Ocupo mi pensamiento. Lo puedo ocupar
concentrándome en la respiración, concentrándome en los latidos del corazón. Puedo poner un mantra, que es una palabra que no tiene sentido, pero eso lo transformo en pensamiento, porque lo voy pronunciando en voz alta, después lo hago en forma de pensamiento, e instalo, le pongo foco a ese pensamiento, que eso es la base de la meditación, ¿no? Es poner foco a algo. Y esa concentración a algo hace que yo pueda controlar mi mente, ¿sí? Y si bien yo introduzco ese pensamiento y gana ese pensamiento, porque va a haber una pulseada, la mente va a tirar pensamientos y va a querer desplazar el mío, y yo con el mío voy a querer desplazar los pensamientos de la mente. En esa pulseada gana mi pensamiento. Pero cuando yo entro en ese estado de armonía y de hacer silencio en mi mente, porque paré el embate de los pensamientos y sigo con mi mantra, sigo con mi pensamiento, ese pensamiento también va a desaparecer y va a quedar la mente en blanco, una mente en la nada. Eso es paz interior. Si yo, para lograr paz interior, tengo que tener una conexión con mi espíritu, en el silencio de mi espíritu, parando la mente, entonces yo entro en ese plano, llamémosle espiritual. Ese plano espiritual es el plano de la creación, es decir, la vida se desenvuelve en el plano espiritual, pasa por todo lo imaginario y se manifiesta en el cuerpo físico, ¿sí? Pero cuando esto no funciona en armonía, hay interferencia en el medio. Entonces yo tengo que volver al espíritu, a concentrarme en el espíritu. Esto, desde la física cuántica, desde la ciencia, le podemos cambiar los conceptos, ¿no es cierto? Pero yo, para entender de lo que estamos hablando y para usarlo como una herramienta terapéutica, lo planteo de esta manera, ¿sí? Porque en realidad el espíritu, podríamos hablar de que el primer plano es un plano energético y que, de acuerdo a cómo funciona la energía, se producen manifestaciones de cosas concretas. Ahí tenemos lo espiritual del cuerpo, por decirlo de alguna manera, y pasa por un proceso, que es lo imaginario. Entonces yo lo veo en esos términos, para verlo desde el punto de vista terapéutico. No me quiero meter en ciencia ni tampoco querer armar ninguna base teórica. Simplemente son miradas para que surjan herramientas que me permitan utilizarlas de manera terapéutica, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo llego a ese estado, es el estado que yo le digo emocional, donde tengo que llevar las creencias para ver un cambio, ¿no? Esto es maravilloso, porque cuando yo descubro de alguna manera la Biblia y empiezo a seguir lo que dice la Biblia en cuanto a Dios, a su Hijo Jesús, al Espíritu Santo y a la misma Biblia, que es el contenido, que es el testimonio de todo eso, interpreto justamente la Biblia y me dice lo mismo en ciertos aspectos. ¿Qué me dice? Me dice que Dios plantea que hay pecados, ¿no? Nosotros estamos llenos de pecados. Entonces esos pecados los tenemos que borrar. Entonces Él nos facilita, nos da la posibilidad de borrarlos de golpe, ¿sí? Ahora, ¿de dónde vienen esos pecados? Vienen de creencias. ¿De qué creencias? Viejas creencias. La Biblia dice del mundo, de la carne, ¿no? Y no la reconoce como algo espiritual, como algo bueno. Son creencias que hay que borrar, porque si no nos hacen malas personas, por decirlo de alguna manera, o pecadores. Entonces, ¿qué hace Él para eso? Primero, una ley sobre esto. Es decir, porque yo hoy puedo decir que peco, si fornico, pero porque hay una ley que dice no fornicarás. Está mal fornicar. Pero si a mí nadie me dice que está mal fornicar, yo fornico y no hago ningún pecado, ni violo ninguna ley. No nos olvidemos que la ley siempre aparece para poner límite a nuestros instintos. No hay leyes que prohíban cosas que nosotros no vamos a hacer. Las leyes generalmente prohíben cosas que sí vamos a hacer. Entonces, veámoslo desde este punto espiritual también eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es la cuestión? Manda a su Hijo, ¿sí? Jesús. Y lo manda a hacer un sacrificio por nosotros. Porque si Él se sacrifica por nosotros, nosotros podemos recibir ese perdón de esos pecados. Hay un hecho emocional muy fuerte. Alguien da su vida para que nosotros podamos limpiarnos, ¿no? Creer en esto, implica, de alguna manera, poder limpiar estos pecados y tener vida eterna. Encima, otro premio nos da de vida eterna. Ahora bien, y estas son las viejas creencias que hay que borrar. Muy bien, ¿cuáles son las nuevas creencias? Las que Jesús trae. Jesús trae un mensaje muy amplio, muy abierto,
de lo que nos dice que tenemos que hacer. Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo, no matarás, no robarás, y todos los mensajes de Dios y de Jesucristo, que son no más que son buenas creencias, porque si hacemos eso estamos perdonados y estamos santificados, somos santos al hacer eso. ¿Qué quiere decir? Que son las expectativas que Dios tiene de nosotros, de esas nuevas creencias. Esas nuevas creencias nos van a dar buena vida. Ahora, tenemos viejas creencias, aparece Jesús con nuevas creencias, nos perdonan todos los pecados, es decir, limpian todas las malas conductas y los pecados, quedamos en página en blanco y nos dan nuevas creencias. Ahora, ¿cómo plasma esto? Porque hasta acá todo mental, con el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo viene a cumplir la función de entrar en nosotros, si limpiamos los pecados, para reconstruir nuestras nuevas creencias, que son afianzar las creencias de Jesús, construir a Jesús dentro de nosotros. Esto es espectacular, porque es lo que acabo de contar recién, como yo llegué terapéuticamente a un escenario, a una terapia de sanación, ¿no? ¿Qué hago yo? Tomo vieja creencia, pongo nueva creencia, borro vieja creencia, introduzco nueva creencia. ¿Y cómo la afianzo? No es con el Espíritu Santo, es bajando al nivel emocional, donde yo entro en el espíritu y ahí hago un cambio imaginario, pero lo hago a nivel energético, donde introduzco mis nuevas creencias, mis nuevos pensamientos y los afianzo emocionalmente en mi espíritu. Y eso va a impactar a mi cuerpo. Y a mi cuerpo va a impactar por intermedio de lo imaginario, que es donde va a trabajar en mi mente y va a armar una nueva red neuronal, porque es una idea nueva, es un concepto nuevo. Bueno, de esto se trata. Es decir, quise de alguna manera presentar esta idea de creencias, cómo funcionan en nosotros y que son las causantes de nuestros problemas. ¿Tá? Después viene otro capítulo con esto de los problemas o no problemas. Por ahora lo dejamos ahí.